Hola, mi nombre es Martín Reinaga, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Vamos a continuar con la unidad 5 en el capítulo 10, correlación y regresión. Subtema 10.2, correlación, y subtema 10.3, regresión. Vamos a ver algunas definiciones de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R y R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad, es decir, que el cambio en una variable es causado por la otra. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a realizar un ejercicio. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos de Studley and Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins. De Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la segunda pregunta, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Para esto vamos a poner toda esta información en Minitab. Aquí tenemos los 10 datos, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Por eso nos vamos a estadísticas básicas y seleccionamos correlación. Y aquí seleccionamos cualquiera de las dos variables, como lo vimos en la teoría. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Y vamos a seleccionar a verificar que son las correlaciones y valores de P. Aquí nos muestra una gráfica con todos los datos y el valor de R y el valor de P. Como lo vimos en la teoría, para que exista una correlación, ya sea positiva o negativa, el valor de R debe estar muy cercano a 1 cuando es positiva y muy cercano a -1 cuando es negativa. Cuando eso está muy cercano a 0 significa que no existe correlación. Como podemos ver en el valor de R de 0.179, podemos concluir que no existe correlación ya que está muy cercano a 0. Y también lo podemos validar con el valor de P. Como en el ejercicio no nos pide un nivel de significancia, el nivel de significancia estándar es de 0.005 o
95%. En este caso de 0.05, si utilizamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, donde la hipótesis nula afirma que no existe correlación, y la hipótesis alterna donde dice que existe correlación. Como el valor de P es de 0.62, esto significa que es mayor a 0.05, por lo cual no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, por lo cual podemos concluir que no existe una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Para eso vamos a irnos a una gráfica. Gráfica de dispersión con regresión, y vamos a aceptar. Aquí volvemos a seleccionar. En la variable X ponemos el tamaño del cerebro, ya que con esta se termina el coeficiente intelectual, o es lo que estamos tratando de mostrar, y vamos a aceptar. Aquí podemos ver la línea recta que está muy cercana a cero. Si esto tuviera una pendiente de 35 grados sería positivo, lo cual significa que tendría una correlación positiva, es decir, que cuando una de las variables aumenta, la otra también lo hace. O si estuviera a 135 grados, esto significa que cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye. Pero en este caso, como es muy cercano a cero, significa que no existe una correlación. Aquí podemos ver los diferentes datos, cómo están distribuidos. Por último, vamos a usar el asistente. Vamos a seleccionar regresión simple. Como en el caso anterior, tenemos que seleccionar en la columna Y el coeficiente intelectual, el cual se determina por medio del tamaño del cerebro. Aquí seleccionamos lineal y vamos a aceptar. El intervalo de confianza es del 95% con un nivel alfa o nivel de significancia del 0.005. Lo mismo que realizamos aquí y en la gráfica de dispersión es que para que existiera una relación entre Y y X debería ser el valor de P menor o igual a 0.05. Como en este caso es mayor a 0.05, no existe ninguna relación entre Y y X. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa debido a que el P es mayor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo es de R cuadrado igual a 3.21%, lo cual es muy bajo. Es por eso que no existe una relación. La correlación entre Y y X es de 0.18, por lo cual no existe correlación. Como lo vimos en la gráfica, si esta fuera positiva estaría de este lado y si fuera negativa estaría de este lado, como lo muestran en la gráfica de dispersión que vimos hace unos momentos. Aquí tenemos otra gráfica de regresión donde nos muestra un valor atípico, que es el de 1285 y con un coeficiente intelectual de 102. Aquí nos muestra el R cuadrado ajustado y el valor de P de 0.62, el mismo que vemos de este lado. Aquí vemos en las gráficas de residuos cómo están distribuidos, y en este tenemos una gráfica de predicción donde muestra si el valor o el tamaño del cerebro fuera de estos valores, la predicción de Y o la predicción del coeficiente intelectual sería en esos valores, y el intervalo
o el valor de estos en el 95% de los casos estaría dentro de estos intervalos. Cuando el tamaño del cerebro fuera 960, el valor del coeficiente experimental se encontraría dentro de este intervalo. Aquí podemos ver cómo está distribuida la gráfica. Y por último tenemos aquí más información, donde nos dice que el tamaño de la muestra es igual a 10, lo cual es no muy grande para poder proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Un punto de los datos también nos muestra aquí una advertencia, es un valor atípico, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Y por último dice, usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Ya tenemos toda la información, continuamos con los ejercicios. Vamos a resolver otro ejercicio de correlación del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí podemos ver los datos del CO2 y la cantidad de CO2 y la temperatura. Para esto vamos a utilizar Minitab. Aquí están capturados los 10 datos de CO2 parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Primero vamos a estadísticas básicas y a correlación. Seleccionamos ambas variables y verificamos que la gráfica nos muestra el valor de P. Damos a aceptar y aceptar. Aquí nos muestra el valor de R y cómo están distribuidos todos los valores y el valor de P. Como lo vimos en el ejercicio anterior, para que exista una correlación, esta debe estar muy cercana a 1 o muy cercana a -1. Cuando esto es muy cercana a 0 significa que no existe una correlación. En este caso R es igual a 0.892, lo cual significa que está muy cercano a 1, por lo cual la correlación es positiva, es decir, que cuando una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Si utilizamos el valor de P para determinar si existe correlación o no, como el ejercicio no nos pide un valor de significancia, utilizamos el valor de 0.05, por lo cual P es igual a 0.001, lo cual es menor a 0.05. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que afirma que no existe correlación o que el valor de R es igual a 0, y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna que indica que sí existe correlación. En este caso la correlación es positiva y aquí podemos verlo. Esto quiere decir que existe una correlación entre la cantidad de CO2 con la temperatura en grados centígrados. Para esto vamos a hacer una gráfica de dispersión con regresión y vamos a aceptar. La variable Y es la temperatura y en la variable X es el CO2 parte por millón. Vamos a aceptar. Aquí podemos ver cómo está inclinado la recta hacia el lado positivo, lo cual nos muestra en los valores, en los datos, cómo van aumentando a medida que aumenta la cantidad de CO2, aumenta la temperatura.
por ejemplo 339 parte por millón igual a 14.3, en este es 14.1, vemos entre más grande es la cantidad de CO2, más alta es la temperatura en grados centígrados, por lo cual nos muestra que sí existe correlación, en este caso es positiva. Por último vamos a utilizar asistente en regresión simple. En la variable lleva la temperatura y en la variable x en cantidad de CO2 seleccionamos lineal y el valor de significancia es de 0.05, ya que el ejercicio no nos pide un nivel de significancia. Como vimos en las gráficas anteriores, si existe una relación entre y y x, ya que el valor de p es menor a 0.05, en este caso es menor a 0.001, por lo cual sí existe una alta relación entre la temperatura y la cantidad de CO2. Aquí está la misma gráfica que miramos hace un momento. El porcentaje de variación explicado por modelo, R cuadrada es del 79.56%, lo cual es un nivel alto. La correlación entre y y x, como lo explicaba en la gráfica, es positivo, es de 0.89. Y aquí está la regresión, lo mismo que mostramos los datos, cómo va aumentando la temperatura a medida que aumenta la cantidad de CO2. En esta gráfica podemos ver cómo están distribuidos los residuos, y en la gráfica de predicción podemos ver en caso de que tuvimos estos valores o estas cantidades de CO2, este sería el valor de la temperatura pronosticado, es la predicción que existe, y en el 95% de los casos el valor se encontraría dentro de estos intervalos. En la información, como en el caso anterior, la muestra es igual a 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. En este caso no hay valores atípicos. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Y aquí tenemos toda la información. Entonces podemos concluir que sí existe una relación una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Con esto terminamos el segundo ejercicio. Ahora entraremos al tema de regresión. En las definiciones, a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. En una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos variados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir,
Residuo igual a Y observada menos Y predicha, igual a Y menos Y predicha, como está aquí en la información. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por un valor residual y observada del valor residual de y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha, y observada menos y predicha. Vamos a empezar con un ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Tenemos aquí los datos en unidad, los 40 datos, la edad de los hombres y el tamaño de la cintura de los hombres. Primero nos vamos a estadísticas básicas, regresión y gráfica de línea ajustada. En Y es el tamaño de la cintura y el predictor es la edad del hombre. Aquí seleccionamos 4 en 1 para que no nos aparezcan tantas gráficas. Y aquí tenemos el valor de R cuadrado ajustado, el cual es del 70.66. Eso significa que en el 70.6% se le atribuye a la edad. El tamaño de la cintura se le atribuye a la edad. Aquí podemos ver el valor de P, la información de R cuadrado, 71.41%. Aquí podemos ver cómo están distribuidos los valores. Como comentaba, R cuadrado ajustado es el 70.7%. Eso significa que en el 70.7% la edad se le atribuye al tamaño de la cintura. Aquí podemos ver una gráfica de los residuos para tamaño de cintura de hombres. En la gráfica de probabilidad podemos ver que está distribuida de manera normal. En la distribución de los residuos, aquí podemos ver cómo están distribuidos. Aquí tenemos una gráfica de orden. Y por último un histograma de la frecuencia de cada uno de los valores. Aquí ya tenemos la ecuación para el tamaño de la cintura de los hombres, que es de 59.64 más .06259, edad del hombre. En el ejercicio nos pide determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. En este caso ya tenemos la ecuación, que es 59.64 más .6259 por la edad del hombre. Y aquí están las gráficas de los residuos. Lo único que nos faltaría es la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Primero vamos a hacer la de 20, vamos a utilizar la calculadora. Son 59.64 más .6259 por el primero, que es de 20 años. Perdón. 59.64 más .6259 por 20 años. Esto nos da a 72.158. Este sería el tamaño de la cintura
para un hombre de edad de 20 años. Para un hombre de 40 serían 59.64 más .6259 por 40 años. Y el tamaño de su cintura sería de 84.676. Y por último, para 60 años es 59.64 más .6259 por 60. Esto es igual a 97.194. Esas serían las predicciones para la cintura de hombres de una edad de 20, 40 y 60 años. Por último, vamos a utilizar el asistente. Regresión simple. En Y va el tamaño de la cintura y en X la edad del hombre. Seleccionamos lineal. En el nivel de significancia es de 0.05, ya que el ejercicio no lo pide. Como podemos ver, si existe una relación entre Y y X, ya que el valor de P es menor a 0.001. El valor de R cuadrado es de 71.41%, lo cual es alto. Y la relación entre Y y X es del 0.85, que es positiva, lo que significa que aumenta una de las variables, la otra también lo hace. Aquí podemos ver cómo están distribuidas, lo mismo que revisamos en la otra gráfica. Y en la gráfica de regresión podemos ver que solamente existe un valor atípico. Aquí podemos ver cómo están distribuidos los residuos, todos los valores. Y en la gráfica de predicción podemos ver, dependiendo la edad, aquí también está la predicción para las edades que acabamos de revisar, la de 20, 40 y 60 años. De 20 es de 72.162, de 40 es de 84.680, y aquí está el intervalo de 95%, en donde el 95% de las veces la cintura está dentro de este intervalo. Aquí podemos ver cómo están distribuidos de manera normal, y en la información su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Un punto de los datos tiene un valor atípico, y debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la anomalía no representa un problema. Y aquí tendríamos toda la información, con lo cual ya concluimos con el ejercicio. Vamos a un ejercicio más: edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Aquí tenemos los 40 datos y la cintura de cada una de estas mujeres dependiendo de su edad. Nos vamos a estadísticas, regresión y gráfica de línea ajustada. En Y va el tamaño de la cintura y en X la edad de las mujeres. Gráfica, nos aseguramos que está en 4 en 1 para que no nos arrojen tantas gráficas. El R cuadrado ajustado del 74.70%, lo que significa que en el 74.70% se le atribuye a la edad el tamaño de la cintura. Aquí tenemos la información, el valor de P, que es menor a 0.001, aquí está R cuadrada y R cuadrada ajustada. Y aquí tenemos la gráfica de los residuos,
antes de pasar a la gráfica de los residuos, aquí tenemos la ecuación que es de 54.12 más 0.8095, lo que nos pide en el ejercicio. Determina la ecuación de la regresión por la edad de las mujeres. Y aquí tenemos la gráfica de los residuos. En la gráfica de probabilidad normal, de la distribución normal, podemos ver cómo están distribuidos de manera normal. Y aquí cómo están distribuidos los residuos. En esta el orden de las gráficas y el histograma. Y aquí tenemos toda la distribución. Ya tenemos dos de los puntos que nos pide el ejercicio. Lo único que nos falta es cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Como ya tenemos la ecuación, solamente lo vamos a realizar con la calculadora. La ecuación es 54.12 más 0.8095 por el primero que nos pide es de 18 años, es de 68.691. Entonces, el tamaño de la cintura para una mujer de 18 años es de 68.691. Ahora para 36 es 54.12 más 0.8095 por 36 años. Es de 83.26 el tamaño de la cintura para una mujer de 36 años. Y por último nos pide una mujer de 54 años. Lo calculamos en la calculadora. 54.12 más 0.8095 por 54 años. El tamaño de la cintura es de 97.833. Con esto tenemos resueltos los tres datos que nos pide el ejercicio. Y por último vamos a utilizar el asistente para ver la información. Usamos el asistente, regresión y regresión simple. En la columna Y va la cintura de las mujeres, en la columna X la edad de las mujeres. Seleccionamos regresión lineal. Como vimos, sí existe una relación, ya que el valor de P es menor a 0.001, como el valor de significancia es de 0.005. Esto significa que sí existe una relación. El valor de R cuadrado es 75.35% y la relación es del 0.87 de lado positivo, lo cual significa que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. En este caso podemos ver en los residuos que hay varios valores atípicos. En el caso de una mujer de 57 y 116 de cintura, una mujer de 48 con 78.6. Estos son los valores atípicos que hay. Aquí está la distribución de los residuos, cómo están distribuidos. Y por último tenemos la gráfica de predicción. Podemos ver cómo aquí están los valores atípicos que salen fuera de las dos líneas paralelas. Aquí tenemos que cuando la edad sea de estos valores, Y o el tamaño de la cintura pronosticada sería este. Y en el 95% de los casos, el tamaño de la cintura se encontraría dentro de este intervalo, dependiendo el valor de X o la edad. Aquí vamos a buscar a ver si hay alguno de los que nos pidió el ejercicio anterior. No lo hay. Y por último, su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Aquí nos muestra como advertencia que hay 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas. Usted puede colocarse sobre un punto o utilizar la función de destacado de mitad para identificar las filas de la hoja de trabajo.
Aquí ya terminamos el ejercicio, obtuvimos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción para el tamaño de la cintura de mujeres de edad de 18, 36 y 54 años. Esto sería todo. Gracias.